Maduro se las verá negras con Donald Trump. Venezuela, sadly, is not governed by government. It's governed by a narco-trafficking organization that has empowered itself of a nation state. O al menos en su primer año de gobierno. Ese fue Marco Rubio, nominado a secretario de Estado en su audiencia de confirmación en el Senado. También Axios reporta que en la nueva administración buscan un cambio de régimen en Venezuela. Quieren que Maduro se vaya. También se confirma la participación de Edmundo González Urrutia, presidente de Venezuela, en la toma de posesión de Donald Trump el 20 de enero. Nada de esto son buenas noticias para Maduro. Hace un año ellos pensaban que iban a iniciar el 2025 con una normalización de relaciones tras vencer a la oposición dividida y desarticulada en las elecciones presidenciales. Nada más lejos de la realidad. Edmundo González Urrutia les dio una paliza en las presidenciales y se prepara una nueva ronda de sanciones y presión diplomática contra la dictadura. Los nuevos vientos internacionales, aunque sean favorables, no sacarán por sí solos a Nicolás Maduro de Miraflores. Corresponde a la oposición construir una estrategia de presión interna robusta que haga valer el mandato popular del 28 de julio. Donald Trump quiere derrocar a Nicolás Maduro. La razón fundamental es la migración. Bajo Maduro, Venezuela se convirtió en la mayor crisis de migrantes y refugiados del planeta, con más de 8 millones de venezolanos que han salido del país debido a la crisis económica y política que vive Venezuela. Casi un tercio de la población venezolana ha salido del país en la última década. Y la razón fundamental es Nicolás Maduro. Inicialmente, los venezolanos migraron hacia el sur del continente. Agotadas las posibilidades y oportunidades de empleo en el sur, empezaron a migrar hacia el norte, cruzaron el tapón del Darién y el objetivo final es llegar a los Estados Unidos. Durante la campaña, Trump acusó a Nicolás Maduro de enviar intencionalmente a bandas criminales como el Tren de Aragua hacia Estados Unidos. De acuerdo al reportaje, el equipo de Trump quiere que Maduro siga el mismo destino que el dictador sirio Bashar al-Assad. Sin embargo, los asesores de Trump son muy claros en algo. Un cambio de régimen en Venezuela no necesariamente tiene que implicar una intervención militar en el país. No nos importaría en lo más mínimo ver a Nicolás Maduro siendo vecino de Bashar al-Assad en Moscú, dijo un asesor de Donald Trump a Axios. No es sostenible, dijo un asesor cercano a Trump, describiendo la situación actual de Venezuela, donde Nicolás Maduro ha confirmado su fraude el pasado 10 de enero. Otra de las preocupaciones e intereses de Trump sobre Venezuela es la seguridad. Según su entorno, Trump percibe a Venezuela como un problema para la seguridad nacional de los Estados Unidos. En el tema Venezuela, Trump parece alejarse un poco del lema aislacionista de su campaña, especialmente cuando se refiere a naciones del hemisferio occidental. Tras bastidores, los lobbies e intereses petroleros montaron una fuerte campaña a finales del año 2024 para tratar de que Estados Unidos suavizara sus relaciones. Venezuela está tomada por carteles de la droga, por movimientos guerrilleros, por gente de los más reacios antivalores. Una de las cosas que está sucediendo actualmente en la conversación política no es solamente lo que ya hemos conversado, de que se está poniendo sobre la mesa el tema de la participación de los militares venezolanos o de militares extranjeros en empujar a que suceda la transición a la democracia, en remover a los criminales del poder y que sean entregados ante las autoridades que están pidiendo su captura y ofreciendo recompensa por ello, sino que adicionalmente esas discusiones filosóficas que nosotros estábamos teniendo a lo largo de los años y llamar a lo que pasaba en Venezuela una dictadura, una autocracia, un régimen, una tiranía, esas conversaciones y esos debates que realmente eran bastante interesantes, pero que al final del día eran poco prácticos. Eso ya se está acabando, ya estamos todos de acuerdo después del 28 de julio que lo que sucede en Venezuela es una dictadura y que al mismo tiempo es un grupo criminal narcotraficante, es decir, que utilizan los negocios ilícitos a través del esquema lícito para mantenerse en el poder a costilla del secuestro de todo un país y la expulsión de más de 8 millones de connacionales de su frontera. Ya esa narrativa que teníamos antes en conversaciones y discusiones en espacios como Twitter e inclusive en los espacios más diplomáticos, en los espacios de los multilaterales, de las embajadas, de las organizaciones internacionales, de cómo definir a Nicolás Maduro, de cómo definir el gobierno, eso ya se acabó, ya se define como una narcodictadura. Que lo haga el presidente electo, Edmundo González Urrutia, en los espacios diplomáticos donde se ha estado abriendo camino, empieza a establecer dentro de las conversaciones y las posturas de los otros países ese término como el definitorio para lo que sucede en nuestro país. Ya no es un tema de que bueno, es que es una autocracia, es que es esto, que es lo otro, no, y para no es una narcodictadura y punto. Es un grupo criminal que tiene petición de captura por los Estados Unidos, por la DEA, por el Departamento de Estado, con ofertas de 25 millones de dólares por la cabeza de Diosdado Cabello, por la de Nicolás Maduro y 15 millones de dólares por la de Vladimir Padrino, sancionados hasta los
por todos lados, todos los personeros del régimen, decomiso de propiedades, cortándole relaciones, se le están esculcando todos los negocios de las licencias petroleras que pueden estar beneficiando a Nicolás Maduro. Estas son cosas positivas que al final del día le quitan operatividad al régimen para continuar socavando la libertad de los venezolanos. Estas son cosas positivas, hermanos, y que lo haga sinceramente el presidente electo desde una postura de rueda de prensa al lado de otro presidente en otro país, eso es, mira hermano, marca tendencia entre los otros gobiernos. Así de simple. ¿Podría desestabilizar a la dictadura la cancelación de la licencia Chevron como planea la administración Trump o como han dejado ver? ¿Por qué sigue Chevron en Venezuela? Es la única compañía petrolera estadounidense que sigue operando en Venezuela, un país con las mayores reservas probadas de petróleos del mundo, pero que produce a niveles históricamente bajos tras años de mal manejo y corrupción. Actualmente, Chevron produce alrededor de 180,000 barriles diarios, lo que representa casi un cuarto de la producción total del país. Una cifra significativa en un sector que ha sido devastado por la corrupción de la dictadura. Según el economista Francisco Monaldi, quien es venezolano, ¿no? Las sanciones económicas afectan, pero el aumento de la producción de petróleo en los últimos 2 años en Venezuela corresponde un 80%, escuchen, 80% del total a la empresa estadounidense Chevron, según dijo al medio argentino La Nación el 4 de agosto de 2024. ¿Por qué sigue Chevron en Venezuela? La respuesta radica en una licencia especial otorgada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, conocida como la Licencia General 41. Esta fue aprobada durante la administración de Joe Biden en noviembre de 2022 como parte de un intento por reactivar las negociaciones entre el régimen de Maduro y las fuerzas de la democracia en Venezuela. La dictadura que sufre Venezuela, incansable en su maldad, no la merecemos los venezolanos. Podemos haber cometido muchos errores, hasta hacerlos ganar aquella primera elección de 1998, pero cualquier falla en la que hayamos incurrido como nación la hemos pagado con creces. Todo lo que hagamos para salir de estos violadores de la Constitución es legítimo en el esfuerzo de vencer a quienes usurpan el poder y en la necesidad de lograr democracia, bienestar, reencuentro, calidad de vida, progreso, libertad. Quiero referirme a las atrocidades de las detenciones al margen de los derechos fundamentales de cada persona. ¿A cuánta gente ha detenido esta dictadura? A miles. ¿Cuántos presos políticos, civiles y militares había cuando llegamos al día electoral? Centenares. ¿Cuántas personas han sufrido cárcel luego del 28 de julio de 2024? Varios miles. Montones de veces ha dado vuelta esa puerta giratoria que excarcela y detiene simultáneamente. ¿A quiénes están deteniendo en esta ofensiva sanguinaria? A cualquiera, a todos. Todos podemos ser víctimas de una detención. Detienen a los dirigentes políticos, a quien ponga un mensaje en una pared, a quien haya sido testigo o miembro de mesa, a quien haya cantado un resultado en la puerta de un centro electoral, a quien coloque algo en sus redes sociales, a quien se le consiga en su celular una conversación sobre política, a quien salga a ejercer el constitucional derecho a la manifestación y a la protesta, a quien iba pasando desprevenido. Todos podemos ser detenidos. ¿Qué razones tiene el régimen para detener a tanta gente? La única razón es la generación de miedo, el amedrentamiento, el tratar de anestesiar a una sociedad que está muy clara en que lo que vivimos es anormal y que es necesario el cambio político. Quieren que el miedo nos inmovilice y que aceptemos a Maduro, el usurpador, sin chistar, y eso no va a pasar. ¿Qué delitos le imputan a los detenidos? Hay una especie de menú recurrente de delitos: terrorismo, traición a la patria, incitación al odio, asociación para delinquir, incitación a la insurrección, instigación a la desobediencia de las leyes, conspiración, entre otros. ¿Cómo hacen las detenciones? De la manera más oprobiosa y denigrante. No existe orden judicial. Se meten en las casas con una operación tuntún humillante. Capturan a la gente y la esconden por días y hasta semanas en lo que evidentemente es una desaparición forzada. Mientras la familia transita desesperada por los distintos centros de reclusión sin saber nada de su familiar. ¿Y cómo tratan al detenido?
Cuando ya dicen dónde está la persona, no le permiten la visita familiar por meses, no le permiten tener un abogado de confianza. Pero como ustedes saben, en estos días el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, está haciendo las invitaciones, pero me ha llamado mucho la atención que está haciendo invitaciones muy particulares, muy particulares. Fíjense, de Colombia no invitó a Gustavo Petro. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Si Gustavo Petro es el presidente representativo de los colombianos, ¿por qué no lo invitó? Invitó fue una mujer. En Brasil no invitó a Lula da Silva. Invitó fue a Jair Bolsonaro, el expresidente de ese país. Bueno, ya el Congreso de Brasil pues le ha prohibido a Jair Bolsonaro que vaya a encontrarse directamente con el presidente Donald Trump en su toma de posesión. Por supuesto, no invitó a la presidenta de México, invitó fue a Verástegui, una persona que ha tenido un papel preponderante en muchos temas, pero no invitó a esta persona. Por lo tanto, igualmente no invitó a Pedro Sánchez, invitó fue a Abascal. Entonces algo nos está diciendo que desde el punto de vista de la mirada de Trump hacia los líderes, lo está haciendo a gente que se configura con sus ideologías, con su pensamiento. Invitó a Javier Milei, invitó a Nayib Bukele. Esto dice mucho. Positivo, por cierto, positivo. Pero invitó a alguien en particular, y ya vamos a hablar de él. Ha decidido, o se ha decidido, invitar, ojo, invitado especial. Así se lo ha confirmado el equipo que rodea al presidente Edmundo González Urrutia al medio semana. Nosotros estuvimos investigando por nuestra línea y el presidente Edmundo González Urrutia ha sido invitado, escuchen bien, como invitado especial. Se va a sentar junto a todos los presidentes y así le reconoce el presidente electo de los Estados Unidos. Vamos a ver cómo es la invitación. Y aquí vemos cómo el Comando con Venezuela ya ha sacado una nota de prensa donde pues ha ratificado, ha certificado la participación. Edmundo González Urrutia confirma su participación en la juramentación del presidente Donald Trump. Esto es, por supuesto, la fecha del día de hoy. El gobierno de los Estados Unidos, siendo un gran aliado de la causa democrática venezolana, invitó al legítimo presidente de Venezuela. Yo no sé cómo se lo van a comer esta gente. A ver, no se ataruguen. A ver, con agüita, con agüita. Se lo pasan con agüita. A ver, agarren ahí un sorbito. Repetimos otra vez. Invitó al legítimo presidente de Venezuela, Edmundo González Urrutia, a la toma de posesión del presidente electo Donald Trump. González ha confirmado su asistencia y se trasladará este fin de semana a la ciudad de Washington, donde también espera reunirse con otros miembros de la nueva administración. El presidente Edmundo González afirma que aprovechará todos los espacios para defender la voluntad de los venezolanos. Cada día son más los aliados internacionales que se unen a esta lucha. Este ha sido el comunicado por parte, la nota de prensa por parte del equipo del Comando con Venezuela, donde el presidente González Urrutia nos irá a representar a todos los venezolanos. Claro que es una buena noticia. Se invitó a Nayib Bukele, invitó a Milei, ha invitado a Edmundo González Urrutia. Esto es muy bueno. Esto le calla la boca o la jeta en literalidad a aquellos como este tipo que ya ni sé ni cómo se llama, que anda promocionando y hablando peste de que María Corina y Edmundo González Urrutia son parte de la izquierda y que forman parte del régimen de Nicolás Maduro. Eduardo Vitar, hablo de ese personaje nefasto, divisor, con una megalomanía marcada,
con un deseo expansivo de egolatría. Él quiere lucirse, que nadie lo conoce. Se la pasa peleando en redes sociales, pero nadie lo conoce. Él quiere hacerse sentir que es del grupo de... Él cree que es del tamaño de Javier Milei. Él cree que es del tamaño de Jair Bolsonaro o de Donald Trump. Él cree, pero no lo invitaron. Invitaron fue a Verástegui. A él no lo invitaron. Y por Venezuela tampoco lo invitaron a él. Se quedó como gorgojero. ¿A quién invitaron? A ver, que se escuche bien. Leamos. Invitó al legítimo presidente de Venezuela, Edmundo González Urrutia. Bien, entonces toca a gente como Enrique Márquez. ¿Por qué toca a Enrique Márquez? Uno, porque Enrique Márquez ha sido muy beligerante en relación con la defensa de la Constitución, la defensa de la democracia, etcétera, etcétera. Es absurdo que toque a Enrique Márquez, pero Enrique Márquez de todas maneras, recuerda que cuando se discutía cuáles eran los candidatos de la plataforma, apareció la figura de Rosales, al cual María Corina se dedicó a destruir para que no fuera él el candidato, porque a ella no le gustaba ese candidato porque no le permitía desarrollar su política. Pero también apareció Enrique Márquez allí como posible candidato prevenido al bate, y ese tampoco fue del gusto de María Corina. Pero esa cercanía de Enrique Márquez a María Corina y a ese grupo es la que lo marca. No lo marcan las declaraciones digamos, todos los documentos que ha presentado ante el TSJ. No, eso no es lo que lo marca. Eso no es lo que al gobierno le preocupa. Al gobierno lo que le preocupa es que se acercó a María Corina, su cercanía con María Corina. Y el gobierno, aunque tiene un discurso donde dice que está tranquilo, que ellos están perfectos, nosotros somos los que están preocupados, uno sabe que no es así, porque no hay sino que ver al presidente Maduro, que cada vez que sale a hablar en público de lo que sea, está hablando de unas medicinas, entonces saca a la oposición, está hablando de otra cosa, ya habla de la oposición. Es decir, el presidente Maduro está en campaña, quisiera que está en campaña electoral todavía. Entonces, porque está actuando y no se puede sacar a la oposición de María Corina de la cabeza. Ellos quieren aprobar un sistema electoral, a lo mejor no idéntico al cubano, pero parecido al cubano, en donde corre peligro el voto universal, directo y secreto. Corre peligro. Pues a ellos les gusta mucho el voto a mano alzada. Eso les parece muy democrático. Claro, muy democrático si tienen un comisario por allí viendo a todos los que están votando y anotando quién vota en una forma y quién vota en otra. Así es muy democrático el voto a mano alzada. Entonces, el voto directo, universal y secreto, que fue una conquista de los venezolanos que no se debe perder y que debe lucharse por mantenerse, corre peligro en este momento ante una reforma constitucional que lo que busca es un sistema electoral parecido al cubano, en el sentido de que no produce sorpresas. Ahora, yo estoy convencido de que este escenario lo quería María Corina Machado. A lo mejor Edmundo González Urrutia no, porque ni sabía qué era lo que quería. A lo mejor el resto de la plataforma tampoco. Pero quien terminó imponiéndose fue María Corina. Y ella es la que decide que este era el escenario posible, que este era el escenario que ella quería. Ella no quería una transición del poder pacífico, porque una transición pacífica implicaba acuerdos que no podía romper después y que la limitaban gubernamentalmente a lo que ella quería hacer, que era hacer desaparecer al chavecismo de la faz de la tierra. Hay que ver cómo luchar, cómo seguir peleando, sin caer en los extremos heroicos. Porque hay quienes quieren, desde afuera sobre todo, que quienes hagan política aquí sean unos héroes. Ellos piden que seamos héroes, pero ellos están afuera, muy tranquilos, sin ningún peligro, sin caer en extremos heroicos, porque los extremos heroicos pueden ser muy satisfactorios desde el punto de vista personal, pero desde el punto de vista colectivo lo que hacen es enturbiar y evitar el desarrollo de una política opositora exitosa. Él no puede permitir que el fascismo tome el poder en Venezuela, o sea que nos está protegiendo a todos los venezolanos del fascismo. Frente al fascismo, bueno, tú puedes hacer cualquier cosa, porque
está justificado hacer cualquier cosa. Entonces el gobierno, para defender la democracia, acaba con la democracia, por ejemplo. Para enfrentar al fascismo, utiliza medidas fascistas. Eso ya lo que demuestra es que hay una suerte de cinismo perverso en esa posición gubernamental. Se cumplen 7 meses de la privación ilegítima de libertad, del secuestro, de la desaparición forzada de Gavito, Gabriel González, un muchacho que empezó en 20 Venezuela trabajando desde que era menor de edad. Y tiene 7 meses privado de libertad por ser periodista, por ir a La Guaira a tomarle una foto al presidente hoy de todos los venezolanos del mundo, González Urrutia. Ese fue el episodio en el que Edmundo González saludó a un efectivo policial en un destacamento, ¿cierto? La foto era muy arriesgada para el régimen, y entonces nuestro Gavito tiene 7 meses privado de libertad, aparentemente en el helicoide, porque es una desaparición forzada de personas. Y el día 22 cumple 29 años de edad. Esas son las cosas que hace este régimen. Esas son las cosas que a mí me hace felicitar, aplaudir y darle las gracias a cada venezolano que sale y que va a salir en estos próximos tiempos para ir en contra de un régimen que es capaz de privar de libertad a un muchacho, desaparecerlo de su familia, no seguirle un proceso ajustado a derecho, no permitirle defensa, no permitirle nada porque tomó una foto en La Guaira y lo agarran cuando iba caminando a comprarse un almuerzo. Sin embargo, somos el periódico multiplataforma El Relámpago del Sur. Conoce las noticias más resaltantes del sur del lago, Venezuela y el mundo, realizada por profesionales de la comunicación social. Síguenos en Facebook, TikTok e Instagram como @El Relámpago del Sur. Y en YouTube y X como @ChannelLozanoTV. También te puedes unir a nuestros canales de noticias en WhatsApp y Telegram.